Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y agradecer también, ¿no?, esta invitación cursada, agradecerle a Analía, a Luis Morales. Para nosotros siempre es un placer encontrarnos con esta agrupación que siempre le pone mucha voluntad a incorporar conocimientos, ¿no?, y a intentar que seamos una sociedad más igualitaria, con la responsabilidad que implica ser militantes político-partidario y con la responsabilidad que implica intentar construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Así que nada, de nuevo gracias a Ana, a Luis hoy que está ocupado, si no iba a estar presente, agradecerle a todos y a todas por esta convocatoria. Siempre decimos con Meli, ahí está Meli, Meli Capucho, yo soy Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo, y Melina es la coordinadora de la Dirección de Políticas de Igualdad. Trabajamos con estos temas ya hace unos cuantos años. Así que bueno, la idea es incorporar algunos conocimientos. La charla va a durar aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Ya algunos de ustedes participaron en otras charlas que hemos dado sobre violencia de género. Bueno, acá vamos a ampliar y vamos a hablar de géneros, vamos a ampliar algunos conocimientos y contarles un poquito por qué hoy se conmemora el Día del Orgullo, ¿no? En realidad lo que ocurrió ya en la década del 70, igual sobre eso quiero hacer una aclaración, fines del 60, principios de los 70, a partir de una redada que hubo en un pub irlandés, pero en Nueva York, con agresiones policiales hacia la comunidad LGTBIQ, salieron a la calle a manifestarse y ahí es como que se instaló el primer día, digamos, en representatividad a la comunidad, de representatividad a la comunidad LGTBIQ+. Como les decía, la idea de hoy es una pequeña mención de leyes y algunas pequeñas menciones respecto de qué significa cada una de estas siglas. Hablaremos un poco de violencia también y qué ocurre específicamente con esta comunidad, justamente porque entendemos que cuando hay militantes políticos partidarios, y en este caso una agrupación tan representativa como es Merlo con Todos, trabajan, seguramente se van a cruzar con un montón de estas situaciones y cada vez más, no porque haya cada vez más, sino personas diversas, sino porque en realidad hay una necesidad y una permeabilidad en nuestro país que es de avanzada, de recepcionar, digamos, todas las cuestiones que pasan por la vulneración de derechos hacia estas personas diversas. Así que la idea es justamente que nos nutramos de lo más posible respecto de esto, justamente porque tenemos esta responsabilidad político-partidaria de explicar o de saber algunos temas en particular. Así que bueno, nada, yo darle las bienvenidas de nuevo y otra vez, ya creo que lo dije varias veces, agradecerles por la convocatoria. Para nosotros siempre celebramos cuando estas cuestiones tienen que ver específicamente con militancia y no con una carga que uno se obliga a aprender esto, sino con una voluntad de incorporar conocimientos. Así que, hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, así les compartimos el material con el que vamos a charlar el día de hoy. Muchas personas, como decía Ale recién, participaron de lo que fue el curso de capacitación que hicimos hace un tiempito, así que algunos conceptos los vamos a recuperar muy rápidamente, pero solamente a modo de poder tenerlos siempre en la cabeza, tenerlos como base para poder plantear otras discusiones, otros debates y otros recursos que son necesarios si queremos realmente tener una práctica transformadora, una práctica política que modifique las condiciones estructurales de desigualdad y de violencia en un marco como el día de hoy tan trascendental y que se está haciendo tan público y tan masivo. ¿Sí? Tenemos una oportunidad que es histórica, que es poder como sociedad acompañar una lucha que es colectiva, que es histórica, pero para eso es fundamental que sepamos de qué estamos hablando y sobre todo qué están hablando aquellos, aquellas que hoy salen y dicen orgullosamente que forman parte de la comunidad LGTBIQ+. Repaso rápidamente entonces, como les decía, los conceptos fundamentales de la teoría de género. Hablar del concepto de género, darle su carácter histórico, es lo que nos va a permitir de alguna manera comprender por qué vivimos en una sociedad diversa y esa diversidad
tiene que ser captada no solamente por el Estado, sino por cualquier persona que quiera hacer de esta sociedad una sociedad más justa. El género es el conjunto de características, sentimientos, emociones, actitudes que se asocian a lo femenino y a lo masculino, y lo que nos van a plantear los estudios de género es que estas cuestiones no son biológicas, no son hereditarias. Una frase que se escuchó mucho el día de hoy y que la verdad es que nos invita a reflexionar sobre cómo pensamos a la sociedad es que, por ejemplo, nadie nace heterosexual, nadie nace con una determinada orientación sexual, sino que eso se va construyendo. Eso viene de la mano de estos estudios, ¿no? Que lo que nos van a plantear es que como sociedad vamos produciendo y reproduciendo qué entendemos por femenino, qué entendemos por masculino. Entonces es un concepto histórico, es dinámico, y como sociedad tenemos una responsabilidad en modificar aquello que nos parezca que es excluyente, que es violento, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo todo esto se traduce para determinados colectivos de personas en situaciones que realmente exponen a otro histórico y construido socialmente, se toma muchas veces como sinónimo de sexo, como sinónimo de genitalidad, de composición hormonal, composición cromosomática, y es fundamental que empecemos a pensarlas como cuestiones separadas. Cada vez que estamos hablando de diversidad, estas dos palabras realmente las tenemos que tener muy en claro, porque lo que sucede es que cuando las tomamos como sinónimas, en general lo que suele pasar es que las personas no encajan en las categorías que tenemos, entonces se dan estas situaciones de exclusión y de violencia. Entonces, es fundamental partir de la idea de que género y sexo no son lo mismo, pero sobre todo no son cuestiones que se condicionan, no son lineales, ¿sí? Mi genitalidad no condiciona de ninguna manera mis aptitudes, mis deseos, mis emociones, sino que efectivamente vamos a vivir en una sociedad que es diversa en múltiples términos, como los vamos a ver ahora. Esto también lo estuvimos trabajando, lo repaso porque quizás hay personas que no estuvieron, y para quienes estuvieron efectivamente nos sirvió para consolidar de qué hablamos cuando decimos que la sociedad es diversa. Vivimos una sociedad diversa en términos de sexo, de biología, ¿sí? A grandes rasgos podemos encontrar tres grandes grupos: el sexo femenino, el sexo masculino y la intersexualidad. Intersexualidad de la cual se habla muy poco, aunque se está empezando afortunadamente, y que es necesario que empecemos a ponerla sobre la mesa y empezar a hablar de la diversidad que incluso en términos de corporalidades tenemos, y que del esa orgullo corporalidad debe ser LGTBIQ+. respetada en su Ir diversidad alguna y no sobreintervenida, por ejemplo, quirúrgicamente, como sucede con muchas personas intersexuales a las que efectivamente se las somete a cuestiones que no tienen nada que ver con la salud, entendida en términos integrales, sino que tiene que ver con hacer encajar cuerpos en categorías que son muy limitadas. Encontramos también diversidad en expresiones de género, expresiones entendidas como formas de mostrarse, como camino, cómo me peino, cómo me visto. A grandes rasgos vamos a encontrar tres grandes grupos también: las expresiones femeninas, las expresiones masculinas, las expresiones andróginas o no binarias. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para cuando veamos la sigla en un instante nada más. Luego vamos a encontrar diversidad en orientaciones sexuales. Cuando hablamos de orientaciones sexuales hablamos de deseo, ¿sí? De la atracción erótica, amistosa, amorosa. Y vamos a encontrar ahí una pequeña lista que vamos a detallar a continuación: gay, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual. ¿Por qué insisto con una pequeña lista y que vamos a trabajarla más adelante, y algo que no termina de ser como muy tajante? Bueno, precisamente porque cuando hablamos de diversidad no podemos hablar de cuestiones que sean estáticas, sino que efectivamente son conceptos que van cambiando. Si uno piensa hace un par de años nada más, la sigla era LGTB, ahora es muchísimo más amplia, ahora la sigla está compuesta por un más, que eso es lo que nos da la pauta de que estas cuestiones se van modificando a lo largo de la historia. Como sociedad también vamos reconociendo cada vez la diversidad en su conjunto. Luego, por último, diversidades en cuanto a la identidad de género. Acá siempre invitamos a repasar la ley de identidad de género vigente a nivel nacional, de la cual vamos a hablar en un rato también.
Identidades de género que a grandes rasgos podemos dividir en dos grandes grupos, las identidades cis y las identidades trans. Las identidades cis somos aquellas personas en las cuales el sexo y el género coincide por nuestro sexo biológico al momento de nacer. La sociedad nos asignó un determinado género y estamos conformes con ese género, coincidimos con esa asignación, y otras personas que no están de acuerdo con lo que se les dijo que tenían que ser al momento de nacer por su biología. Perdón que se me achicó la pantalla. Entonces, identidades cis, identidades trans. Acá es fundamental que tengamos presente, sobre todo en un día como hoy, que cuando hablamos de orgullo, cuando las personas que forman parte de esa lucha y que están peleando por ser reconocidas, pero además por no ser violentadas por sus elecciones, estamos hablando de poblaciones a las que se les ha exigido, se les ha impuesto la necesidad de ocultarse. Por eso se habla de orgullo, ¿no? Frente a la exigencia de estar por debajo, estar afuera, el orgullo viene a reivindicar el ser parte de esta sociedad y querer ser reconocidos, reconocidas, reconocidas como tal en la sociedad en la que vivimos. Vamos a pasar ahora a, bueno, ¿qué significa esta sigla? Como les decía hace un ratito, es una sigla que se va modificando, que va cambiando, que incluso depende quién la tome, la cantidad de letras que va a utilizar, digamos. Pero es fundamental, en todo caso, tener en cuenta que en esta LGTBIQ+, vamos a encontrar identidades de género, vamos a encontrar expresiones de género, vamos a encontrar orientaciones sexuales. No todo es lo mismo, digamos, algunas palabras nos hablan entonces de el plano de los deseos, otras nos van a hablar del plano de cómo nos sentimos respecto a nuestra identidad, y por eso fundamental hablar de la placa que les mostraba recién. Entonces, vamos a encontrar L, representa el concepto de lesbiana, que es una persona de sexo femenino que se relaciona erótico, afectiva, amorosamente con otra persona del mismo sexo. Es importante acá tener en cuenta que esta es la definición clásica de persona lesbiana, pero hay quienes, además de decirse lesbiana por su orientación sexual, por quienes le atraen erótica, sexual y afectivamente, también lo usan como una categoría política identitaria, digamos, personas que son mujeres cis quizás, y en vez de decirse mujeres cis, dicen, bueno, yo soy lesbiana, como una categoría que es mucho más, que engloba mucho más que su orientación sexual. Pero, digamos, para identificarlo rápidamente, pensemos en personas de sexo femenino que se relacionan con personas de sexo femenino. La G hace referencia a la palabra gay, que son aquellas personas que se relacionan sexoafectivamente con personas de su mismo sexo. Acá podría entrar, o sea, sería como englobar la palabra lesbiana. Lo que sucede es que en la práctica esta palabra, este concepto, es apropiado mucho más por los hombres, ¿sí? Por las personas masculinas que se relacionan con otras personas masculinas sexo erótico afectivamente. Algunas mujeres también lo utilizan, pero bueno, en general también pensamos en representaciones sociales. Cuando una dice la palabra gay, en general está pensando en varones, y cuando dice la palabra lesbiana está pensando en mujeres. Luego, una de las T es la T de travesti, que son las personas que expresan su identidad de género, ya sea de manera permanente o transitoria, a través de la utilización de prendas, de actitudes, acá cuando decíamos expresiones de género es esa forma de vestirse, de caminar, de hablar, de gesticular. Bueno, entonces las personas travestis son personas que tienen un determinado sexo biológico, pero se expresan de una manera esperable para otro sexo biológico, para otro incluso género atribuido a ese sexo. Luego, la otra T es la T de transgénero. Son aquellas personas cuya identidad, como decía hace un ratito nada más, difiere del género que se le asignó al momento de nacer. Entonces, una persona, por tener una determinada genitalidad, además de decirle vos tenés sexo, por ejemplo, masculino, vas a tener el género masculino. Lo que hacen las personas trans es disentir, estar en desacuerdo con esa asignación de género por su sexo biológico. Entonces, podemos encontrar personas trans masculinas y personas trans
femeninas. Digo esto a grandes rasgos. ¿Qué es fundamental tener en cuenta esto? Y también lo va a plantear la Ley Nacional de Identidad de Género. No se requieren necesariamente de adecuaciones anatómicas. ¿Sí? La persona puede querer o no querer hacerse intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad, a su género. Pueden ir por caminos separados y no por eso la persona es menos transgénero, digamos. La sociedad debe reconocerla como tal, aún sin intervenciones. Luego, otra T es la T de transexual. Son las personas que, habiendo nacido con un sexo biológico determinado, tienen una identidad de género distinta y además quieren adecuar ese cuerpo a esa identidad. Entonces hay una intervención sobre las corporalidades para hacerlas de alguna manera coincidir, ¿no? El género con el sexo, por más que no hayan nacido biológicamente con ese sexo. Luego vamos a encontrar las personas bisexuales. Acá ya vamos a estar hablando de orientaciones y ya no de identidad de género. Son aquellas personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente tanto hacia hombres como hacia mujeres, indistintamente, por igual, digamos, no hacen una distinción entre me atraen estas personas o estas otras. ¿Qué es fundamental tener en cuenta en esto? Esto es una orientación sexual, no una persona indecisa, que es lo que muchas veces sucede. Como en la sociedad solamente se identifican las orientaciones sexuales como heterosexual u homosexual, lo vamos a repasar en breve, por qué se da esa división. Las personas bisexuales son muchas veces entendidas como alguien que no tiene claro nada, que está probando, que ya se le va a pasar, que es una etapa. Y no, efectivamente hay personas que se sienten atraídas por otras personas sin importar si son hombres o mujeres. Luego, las personas intersexuales son aquellas, como les decía hace un ratito nada más, acá estamos hablando de diversidad sexual en términos de cuerpos. Las personas intersexuales son aquellas cuyos órganos se corresponden a características de ambos sexos o algunas de uno y otras de otro. No hay un tipo específico de intersexualidad, sino que puede haber varias. Ejemplo, una persona que tiene la genitalidad externa del sexo femenino, la genitalidad interna del sexo masculino y una composición hormonal que no se corresponde estrictamente con ninguno de los dos sexos biológicos, sino que tiene composiciones de distintas hormonas mezclado, digo, no tengo números exactos porque no los hay tampoco, porque es diverso, pero estamos pensando acá en términos de cuerpos. O personas pansexuales, acá van a ver que ya la P, por ejemplo, no está en la sigla, la P está en el más. Todas las letras que no ven en la sigla están en ese más que congloba aquellas identidades que incluso muchas ni siquiera tienen un nombre y se va teniendo un nombre después, o depende de quién lo diga, va a tener un nombre distinto. Las personas pansexuales son aquellas que se sienten atraídas sexual o románticamente sin ninguna limitación, o sea, no piensan en el género de la otra persona, sino en qué personas les atraen, digamos. Las personas asexuales, estas también, digamos, como cuando pensamos en las personas bisexuales y muchas veces se dice, bueno, es alguien indeciso, indecisa, las personas asexuales son bichos raros, como personas que no tienen atracción sexual por otras personas y en realidad no tienen ningún problema, simplemente son personas asexuales. Luego, las personas pangénero, acá hacemos una distinción, no es lo mismo una persona pansexual que una persona pangénero. La persona pansexual, como decía, estamos hablando de una orientación sexual, y cuando hablamos de una persona pangénero estamos hablando de una identidad. Es alguien que puede sentirse de diversas maneras según el momento, y tampoco es una persona indecisa, sino que tiene un género que va construyendo, va viviendo. Muchas veces se dice que es un género performático también. Y para concluir esta parte con las últimas letras de esta sigla, encontramos las personas gender fluid o de género fluido, que no se identifican con una sola identidad, sino que van transitando, viviendo en distintas identidades de género. Las personas no binarias, que no se identifican con una sola expresión de género, no quieren ser encasilladas en ninguna de las dos casillas, valga la redundancia, masculina, femenina, sino que pretenden de alguna manera trascender y romper con ese binarismo. Las personas agénero, aquellas que no se identifican con ningún género
Y por último encontramos el concepto de queer, que obviamente es la Q dentro de esta sigla, que afortunadamente hoy se está hablando mucho, o sea, el día de hoy se habló mucho acerca no solo de las personas queer, sino también de la teoría queer, porque hay toda una construcción conceptual, personas que se han dedicado a analizar la realidad desde la perspectiva queer y han hecho aportes fundamentales a los estudios de género, y la palabra queer en sí misma se traduce como extraño, digamos, como personas que no se identifican con categorías de género, binarias o conocidas, sino simplemente se identifican como extrañas, ajenas, queer, exóticas de alguna forma. Pero bueno, lo importante es que vienen a poner un poco en discusión el concepto de género en sí mismo y la necesidad de que las personas nos definamos con algún género, lo que vienen a plantear las personas queer y los estudios también queer es la necesidad de dejar de hablar de género, la necesidad de empezar a pensar en términos de personas que se relacionan con personas, que viven como personas y que deben ser respetadas como personas, tanto por el Estado como por la sociedad. Bien, esto lo voy a repasar rápidamente como para poder un poco poner en situación esas siglas, esas palabras, esas personas que hay detrás de esas siglas y esas palabras, en una sociedad, en un contexto del cual después Ale va a hablar mucho más sobre cómo todo pasa, o sea, a esas personas le pasan determinadas cosas en una sociedad específica. Nuestra sociedad es binaria, androcéntrica y patriarcal. Esto no es mi opinión, no es la opinión de Ale, son estudios que han demostrado y han conceptualizado la sociedad para poder hablar de estos términos. Son cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero que efectivamente nos sirven para pensar por qué la diversidad de la que hablé recién y todas esas personas que quieren expresarse, que quieren desear, por quererse y por desear, van a ser excluidas y muchas veces violentadas. La sociedad entonces es binaria porque obliga a las personas a encasillarse en cajas, en casillas, en categorías que son opuestas, que son excluyentes y que son solo dos. Por eso pares opuestos. Ahí van a encontrar algunos, ¿sí? Hombre, mujer, blanco, negro, libre, esclavo. ¿Por qué decía esto hace un ratito también? Como las casillas, las categorías no sirven para pensar la sociedad, aunque operan a nivel de ordenarnos, porque lo que sucede es que quien no está dentro de estas dos casillas o categorías no es entendido, ¿sí? Es excluido, es excluida, es excluide, y es pensado como un bicho raro, por hablar mal y pronto, ¿no? Es una persona que, bueno, o sos homosexual o sos heterosexual. Si no sos ninguna de esas dos cosas, sos un bicho extraño y la sociedad no te reconoce o busca que estés en una de esas dos. Lo que sucede es que además de binaria, además de plantearnos solamente estas dos cajas, es una sociedad en la cual el sujeto masculino es el sujeto superior y es el sujeto universal. Por eso decimos que es una sociedad androcéntrica, porque está centrada en los deseos del hombre, en las actitudes del hombre, en las aptitudes del hombre, digo, pensándolo entre comillas, lo que la sociedad dice que el hombre es, no lo que el hombre es, porque efectivamente eso es algo que se construye. Y vivimos en una sociedad entonces que es patriarcal, que tiene un sistema de dominación específico en el que los sujetos masculinos van a estar en términos de acceso real a derechos por encima de las mujeres e identidades feminizadas. Entonces, todas las personas de las que hablé recién, toda la diversidad de la que vengo hablando desde el inicio de esta actividad, van a ser ordenadas de manera jerárquica. El acceso a derechos no va a ser el mismo, estando en la cima de la pirámide que estando por debajo de la pirámide, y va a condicionar el acceso a derechos efectivamente nuestros deseos, nuestras orientaciones, nuestras identidades, no otra cosa. Y es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar cómo se da la violencia, la discriminación de manera estructural para las poblaciones de las cuales estamos hablando a lo largo de la jornada de hoy. ¿Ale? Ay, perfecto. Gracias, Meli. Bueno, ustedes este iceberg de la violencia lo vieron ya representado en una charla, muchos de ustedes, en una charla anterior. Este iceberg es igual, aunque sea de femicidio y dedicado específicamente a las mujeres, el mismo se utiliza para explicar lo que ocurre con los transfemicidios, ¿no?
¿Qué es esto, no? Bueno, la parte de abajo del iceberg es donde se inicia la escalada de violencia, y la parte superior, que siempre es más pequeña, es el resultado de todo lo que ocurre en esa base amplia y que contiene muchas cuestiones de desvalorización, de chistes homofóbicos en el caso justamente de la comunidad LGTBI, de la discriminación, del desprecio hacia la diversidad, etcétera, ¿no? Y en la parte de arriba, obviamente, tenemos también, aunque parezca que solo es un tema que está atacando solamente a las mujeres, también hay situaciones de abuso sexual, de violaciones, de amenazas, de agresiones físicas a la comunidad LGTBI, y que termina en transfemicidios, ¿no? Y no solamente en transfemicidios, sino también en trans travesticidios sociales, que después vamos a explicar específicamente qué son, ¿no? Esto tratamos de mostrarlo de esta manera es bien fotográfica respecto de lo que ocurre, ¿no? Cuando dejamos entrever inclusive chistes homofóbicos, bromas, burlas respecto a lo diverso. Así que justamente es la idea de empezar a modificar algunas actitudes que tienen que ver con estas cuestiones discriminatorias y, como antes decía Melina, que pertenecen siempre a una sociedad binaria y patriarcal, ¿no? Evitemos obviamente estos chistes y estas cuestiones porque parecen datos menores, pero terminan específicamente cuestiones de violencia siempre en extremo agudas, y máxime cuando hablamos de comunidad LGTBIQ+, que vienen transitando ya hace muchos siglos una vulneración muy fuerte de derechos. Así que bienvenido el día de hoy para recordar esto. En cuestiones vamos a hablar de dos cuestiones, ¿no? Violencia por prejuicio, que sería el marco teórico general, digamos, la concepción general, y enfocado de esto los crímenes de odio, que sería la especie dentro de lo que ocurre con la violencia por prejuicio. ¿Qué es la violencia por prejuicio? No necesariamente tiene que ser una lesión que termine en la justicia penal, sino específicamente estos ítems que mencionamos, ¿no? Esta violencia se ejerce obviamente hacia expresiones o orientaciones sexuales no normativas, diversas, digamos, no binarias, no patriarcales, como decía Melina, ¿no? Y requieren siempre una complicidad social, ¿no? Estar de acuerdo cuando hablamos, obviamente, de estos chistes homofóbicos, de la burla hacia lo diverso y demás, obviamente, y todos asentimos con la cabeza, o mediante un chiste de WhatsApp, o mediante la difusión de imágenes, o nos reímos de lo diverso, tienen que ver con esta cuestión, con esta complicidad que todos ejercemos y que durante mucho tiempo se mantuvo. No hace tanto tiempo la televisión, los medios de comunicación hacían chistes con este PUTO de miércoles, o estos chistes específicamente que tenían que ver con una discriminación aguda, que bueno, hoy por suerte vamos dejando de lado. No digo que no estén latentes, por lo menos dentro de los grupos de amigos, inclusive se sigue dando, ¿no? Son el resultado, obviamente, de percepciones negativas basadas en generalizaciones falsas, ¿no? En que nacer de una determinada sexualidad o ser de un determinado género parece que sería una minusvalía respecto de una persona que encaja en esta concepción binaria de la que venimos hablando, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de crímenes de odio? ¿No? Ahí sí vamos a una infracción penal, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la agresión hacia una persona, sino también a las pertenencias o propiedades de donde la víctima, el lugar, el objeto de la infracción se elija solamente por su pertenencia real o percibida, o conexión, simpatía, o amistad o apoyo, pertenencia a un grupo diverso, ¿no? A esto se lo llama específicamente crímenes de odio. Y de ahí, aunque no esté la denominación específica dentro de nuestro Código Penal, lo que tiene que ver con con travesticidios específicamente, ¿no? Que en algún momento también, digamos, las reformas del Código Penal van a intentar ingresar estas figuras que están relacionadas específicamente con crímenes de odio, ¿no? No se lo menciona así, pero la ley de femicidios y crímenes de odio incorporó al Código Penal una fórmula que agrava los homicidios, ¿no? Que tienen que ver con la orientación sexual, digamos, cuando el destinatario de la agresión está basada en la orientación sexual, orientación de género de esa persona, ¿no? O su expresión, obviamente. No menciona, repito, la palabra transfemicidio o travesticidio, pero está incorporada específicamente, dogmáticamente, sobre cómo se debe aplicar esta agravante en esta situación, ¿no? Específicamente se lo llama así, crímenes de odio.
No hay estadísticas, una cuestión en particular, no hay estadísticas oficiales, también esto es llamativo, digamos, esta actividad que se viene desarrollando en estos días es importante justamente para movilizar al Estado y a las políticas públicas, el intentar buscar, digamos, sin datos no hay construcción de políticas posibles, así que los datos que tenemos son los datos de la Federación LGTBIQ+, que intenta recopilar datos de una manera empírica, no precisada directamente de los organismos propios donde puedan obtenerse esta información, que tiene que ver con organismos de seguridad y organismos del Poder Judicial, sino que la recopilación viene de distintos lugares. El dato que tenemos del último informe de crímenes de odio de la Federación menciona que hubo un total de estas agresiones en un total de 152. En general ustedes van a ver que las mujeres trans son las que reciben mayor afectación porque son las que normalmente se difieren más públicamente respecto de su apariencia y son las que reciben mucho más rápido las agresiones por parte de la sociedad. En esto gay, las personas gay han recibido un total de 19, descienden lesbianas y en varones trans. Respecto de estas agresiones en las que hay un poco de todo, y reitero, esta cifra no es oficial y además es escueta, entiendo yo que es muy escueta porque es la que se ha podido recuperar de notas, de artículos periodísticos y demás, imagínense que es un número muy pequeño, un 52% de este número tuvo que ver con homicidios, suicidios, abandono estatal, ¿no? Y el resto de casos de lesiones sí menores, ¿no? Obviamente, pero la preocupación de esto es una de las políticas públicas sobre las que el Estado debe trabajar, que es la construcción de los datos oficiales respecto de esto. Al no haber una figura penal específica, como en el caso de femicidio, todavía nos cuesta recopilar estos datos respecto de esto. Entiendo yo que esta suma es ínfima y son apenas los datos que pudieron compilarse por parte de la Federación LGTBI. ¿Qué implica, digamos, lo que llamamos trans-travesticidios sociales, ¿no? Bueno, estos son el resultado no de la acción directa de un ser humano sobre otro, sino específicamente sobre la acción que tiene que ver por parte del Estado de su inactividad, ¿no? Acá vamos a ver una serie de datos que la verdad son alarmantes, llaman mucho la atención, pero estos datos sí son oficiales y se han obtenido de diversas fuentes. La esperanza de vida en general de las personas travestis o transgénero es de 35 a 40 años. Ustedes se preguntarán por qué esta vida tan corta. Bueno, esto es el resultado obviamente de la exclusión social que padecen. El 91% de estas personas no tienen trabajo registrado, el 85% de las personas travestis y trans sobreviven del trabajo sexual o la venta al menudeo de estupefacientes. En realidad también esta esperanza de vida tiene que ver con la falta de atención específica respecto de su salud. Ustedes saben que, como antes explicó Meli, a veces para adecuar su corporalidad a su identidad, esperada, sufren intervenciones que se las realizan ellas mismas, como inyectarse, digamos, aceite de avión, o intervenciones quirúrgicas ínfimas, sin el debido contralor por parte de médicos especialistas, lo que hace que en general tengan ciertos problemas graves de salud sobre los cuales no hay investigaciones fidedignas. Y por otro lado, digamos, la falta de recursos con los que cuentas, la imposibilidad de acceder inclusive a una educación formal, pese a que hay algunos secundarios para estas identidades, lo que ocurre en general que son eyectados del propio sistema educativo, ¿no? Calculamos que ahí no está en la placa, pero un 73-75% de las personas travestis y trans no terminan el colegio secundario, ¿no? Lo que implica, digamos, otra de las posibles salidas del sistema, ¿no? Nuestro país es un país de vanguardia a nivel mundial respecto de todo lo que guarda estricta relación con el reconocimiento de derechos. Ahora bien, ¿no? Hay que tener en cuenta que una cosa es que lo que se plasma en la ley, ¿no? Y con la intención política de que esto efectivamente se dé así, el reconocimiento de derechos, y otra cosa es el trabajo que queda por hacer
hoy lo estamos haciendo, respecto de la sensibilización en la temática. Nuestra ley de identidad de género, la 26743, como decía, es una ley de avanzada a nivel mundial, y establece que toda persona obviamente tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad, ¿no? Su nombre y demás. Este reconocimiento no es necesario que esté plasmado en un documento de identidad, ¿no? Uno tiene que específicamente respetar la identidad autopercibida de una persona tal cual se manifieste. Si bien obviamente la legislación ha contemplado el registro de las personas con su documentación específica, no es necesario que esto esté plasmado, como decía, en un documento para que esta identidad sea respetada. Hay varias leyes que debemos analizar dentro de nuestra legislación propia, de nuestra propia, perdón, legislación, la que tiene que ver con la ley de salud mental y con la ley de salud integral, hacer estas cuestiones, ¿no? En el caso de la ley de salud mental, para nosotros es una ley también de avanzada e importante. Tenemos algunos inconvenientes, obviamente, para su aplicación. Todavía nos faltan dispositivos territoriales para la contención de algunos inconvenientes que la ley presenta, pero sí hay que reconocer que la ley de salud mental, al hacer específico reconocimiento del género como derecho humano fundamental y a su cumplimiento, que no debe depender de categorías diagnósticas, ¿no? Ustedes saben que durante muchos años, y no hasta hace mucho tiempo atrás, se trataba la homosexualidad como una enfermedad. Y se hacían actividades y intervenciones sobre las propias personas, no solamente respecto desde terapias de conversión, sino también desde inclusive terapias de conversión psicológica, sino también con terapias de intervención a nivel intervención física, lo cual ha traído bastantes inconvenientes, ¿no? Esto no nos tiene que sorprender porque estas terapias de conversión siguen vigentes en muchos países del mundo, no así en nuestro país, están prohibidas específicamente, así que también, digamos, como personas que trabajamos o vamos a ser referentes políticos, también tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y obviamente promueve esta ley la despatologización de la orientación sexual y la identidad de género, justamente por este tema, ¿no? Como decía, no hace tanto tiempo atrás que esto ocurría, y no hasta hace mucho tiempo también hay terapeutas que lo siguen mencionando, ¿no? Y la ley de educación sexual integral, la 26150, si bien no menciona la categoría LGTBIQ+, habla de diversidad y especifica, digamos, la formación en educación sexual justamente en todos los ámbitos educativos, ¿no? Y a docentes que integren, obviamente, los programas para formar personas respecto de educación sexual, ¿no? Bueno, ya tenemos la ley sancionada, la ley de promoción del acceso al empleo formal, ¿no? Para personas travestis y trans. Como saben, son dos personas las que lucharon mucho por esto, Diana Zacayán y Luana Berkins, que fueron obviamente militantes muy fuertes políticas y que intentaron, digamos, que esto ocurriera ya hace mucho tiempo. Bueno, tenemos la sanción de la ley, todavía no está promulgada, y establece un cupo que es del 1% en la administración pública para personas diversas, ¿no? Para personas travestis y trans. El tema es que no solamente está para el sector público, sino también que da ciertos beneficios impositivos para el sector privado. De ninguna manera se requiere que estas personas tengan documentación respecto de este tipo, no se va a requerir los antecedentes contravencionales. Ustedes saben que en general las personas travestis y trans son, digamos, captadas por el sistema penal en general, digamos, como chivos expiatorios de una serie de cuestiones, son a veces la última cadena en la venta de estupefacientes al menudeo, o ejercen la prostitución, por lo tanto son captadas por las famosas contravenciones policiales o los decretos policiales que en algunas provincias todavía siguen vigentes, justamente para prisionizarlas y sufrir en consecuencia por parte de las fuerzas de seguridad muchas vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Esta ley, que si bien uno podría decir, bueno, pero estás diciendo que el 73% no tiene el colegio secundario, bueno, hay que tener en cuenta que esta ley
admite a las personas que aún no teniendo, digamos, tienen que estar capacitadas para el lugar que van a ocupar, pero aún no teniendo, digamos, los estudios referidos, tienen que firmar una declaración jurada, un acta compromiso, perdón, que garantice que van a cumplir con la terminalidad educativa, ¿no? Entonces, digamos, esta también es una ley de avanzada a nivel mundial. Yo supongo que en estos días va a ser promulgada. Sin perjuicio de esto, existe por parte de nuestro presidente un decreto presidencial, ahí está consignado el 7120, que justamente da un cupo para las diversidades específicamente dentro del sector público. Así que bueno, en cualquiera de estos días vamos a celebrar con el número específico de la ley, pero bueno, ya perdón, con la promulgación ya fue sancionada por el Ejecutivo, por el Legislativo, perdón, y perdón, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Con relación estas reservas de puestos de trabajo, obviamente, tienen que, como decía, reunir estas condiciones de idoneidad, pero con que cumplan, digamos, con el requisito y firmen esta acta compromisoria, van a poder utilizar van a poder ser receptores de un puesto de trabajo. Ahora bien, todavía tenemos que generar la reglamentación de la ley, y además de la reglamentación de la ley falta consignar, digamos, el organismo que va a ordenar la inscripción. La sensibilización respecto de la temática, porque no es solamente el ingreso, sino también que las personas que sean receptoras de estas diversidades en los ámbitos de trabajo también tienen que estar capacitados, digamos, para justamente evitar todo lo que venimos hablando con Meli desde hace un rato, y formatearnos, ¿no? Y salir de ese encastre, de ese encaje que digamos, una sociedad binaria corrompe. La idea es que, y está consignado, que el Ministerio de Género y Diversidades se encargue de la capacitación en cada lugar donde ingrese personas LGTBIQ+. Travesti trans, en realidad, no LGTBIQ+, perdón. Bueno, nuestro país también tiene, digamos, no, Meli, vos seguís con esto, estoy embalada y seguís, perdón. No, pero siga no. Bueno, como decía Paca recién, Ale recién, digamos, ese es el marco normativo. Ese marco normativo es fundamental que se transforme en políticas públicas para que efectivamente las personas que son destinatarias de esas leyes puedan ejercer esos derechos. Para finalizar esta actividad vamos a presentarles, vamos a dejarles a disposición una serie de programas específicos que existen tanto a nivel nacional como provincial destinados específicamente a personas de la comunidad LGTBIQ+. ¿Por qué nos parece fundamental hablar de estas políticas específicas? Porque estas propuestas, estas acciones del Estado, la mayoría de estas son de diciembre del 2019 en adelante, vienen de la mano de la creación de los ministerios de políticas de género, de nación y de provincia. Son los que van a permitir de alguna manera el reconocimiento primero de las necesidades específicas y por otro lado la creación de mecanismos que de alguna manera lo que buscan es prevenir las situaciones que mencionaba Alejandra hace un ratito nada más y llegar a las situaciones de violencia más extremas. Lo que hace el Estado a través de las acciones que vamos a mencionar ahora es reconocer que las desigualdades estructurales exponen más a las personas a los riesgos y que para poder prevenirlo es necesario que las políticas tengan que ver con las múltiples dimensiones de la integración, no solamente con, por decirlo de alguna manera, que no te lleve la policía, sino con tener en cuenta todas las cuestiones que hacen que esas comunidades se encuentren más expuestas a la violencia y puntualmente al sistema penal. Entonces, por un lado vamos a encontrar lo que es el programa de fortalecimiento de acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero del Ministerio de Género de la Nación. Este programa es muy amplio, también lo proponemos y lo planteamos y dejamos los contactos porque sabemos que como organización política tienen un entramado territorial muy importante y está bueno que lo sepan, que lo conozcan y que también puedan ser un puente para que quienes lo necesitan accedan a este tipo de acciones. El objetivo de este programa es fortalecer el acceso a derechos de esta población destinataria entendida en términos de acompañamiento y asistencia integrales para poder asegurar que se respete la identidad de género, la expresión de género y que haya una vida digna.
está centrada en la atención, el acompañamiento y asistencia integral, el acceso a la educación, a la salud y al empleo. Obviamente, Ale hace unos instantes nada más hablaba de dos leyes que son fundamentales, la ESI y la ley reciente de cupo laboral trans. Existen políticas que tienen que ver con la garantía del ejercicio del derecho a la educación, por ejemplo, existen programas, planes, fines específicos para población travesti trans. La intención es que este programa lo que viene a hacer es poner un poco a disposición esos recursos que ya están disponibles, y también funciona para algo que Ale decía hace un ratito nada más, que es fundamental también, es que el Estado identifique a las personas, que el Estado pueda tener contacto con aquellas personas travestis, transexuales que actualmente quizás se encuentran por fuera, no han tenido un acceso al Estado. Digo, con justa razón, quizás una persona que viene con esa trayectoria en primera instancia desconfía del Estado, de las instituciones públicas, y lo que viene a hacer este programa es un poco a tratar de fortalecer ese puente entre las personas travestis, transexuales y transgénero que se encuentran en situaciones de exclusión y el Estado. Así que ahí van a encontrar en pantalla el mail específico de este programa. Obviamente toda esta información está en el portal argentina.gov.ar, pero el contacto específico es programa travestitrans@mingeneros.gov.ar. Este es a nivel nación, y es fundamental que lo separemos de algo que voy a hablar dentro de un minuto. Esto es para cualquier persona travesti, trans, transexual, transgénero, ¿sí? No para situaciones de violencia, sino para la población en general. Luego vamos a hablar de a dónde acudir frente a situaciones de violencia y los programas específicos que hay desde los ministerios de género para personas travesti, transexuales y transgénero en situación de violencia de género. ¿A dónde acudir frente a una emergencia? Cuando decimos emergencia es cuando detectamos, escuchamos, vemos que una persona está en riesgo de su integridad física, de riesgo inminente. Necesitamos llamar a quienes se ocupan de las emergencias, que es el 911. En el caso de que esa persona necesite asesoramiento y derivación en violencia de género, está disponible, como siempre, la línea 144, que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y en la provincia de Buenos Aires también, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, se habilitó WhatsApp y Telegram solo para mensaje de texto en las dos líneas que ven ahí en pantalla. Se los digo, igualmente lo pueden googlear fácilmente porque quizás no se retiene ahora, pero es 221-353-0500 o 5085-988. Insisto, esto es una vía que se habilitó en pandemia, sabiendo que muchas veces las personas se encontraban frente a sus agresores y eso dificulta la llamada telefónica, pero quizás sí se puede mandar un mensajito. Como les decía, también el Ministerio de Género de Nación tiene un programa específico para personas transgénero, transexuales que se encuentran en situaciones de violencia por razones de género. Este se llama programa Acompañar. Este programa es muy nuevo, es de hace muy poquitos meses, y tiene por un lado un contacto a nivel nacional, que es acompañar@mingeneros.gov.ar, y un teléfono, un WhatsApp, que es 11 277 16 463, y el mail, de la línea 144 también sirve para poder asesorarse sobre este programa. Y este programa, también digo, para tenerlo presente porque quizás se enteran de situaciones de otros lugares, tiene entidades de aplicación en cada una de las provincias. Es un programa nacional con aplicadores y aplicadoras en provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese órgano de aplicación es el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Tiene un mail muy similar, es acompañar, porque no se usa la ñ, acompañarpba@ministeriodelamujeres.gba.gov.ar. Insisto entonces, el primer programa tiene que ver con el fortalecimiento de todas aquellas personas travestis, transexuales. Y por otro lado, este otro programa, el programa Acompañar, que es para personas de la comunidad LGTBIQ+, en situación de violencia de género.
Luego vamos a encontrar, respecto de salud, hay una línea de atención de la salud sexual en términos integrales. A nivel nación es 0800-222-3444. Y en provincia de Buenos Aires, esto es algo que se fue fortaleciendo, sobre todo desde diciembre del 2019, con el impulso que tiene la Secretaría de Género dentro del Ministerio de Salud y sus dos direcciones, la de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Diversidad. Se han creado hasta el momento 71 centros de salud de atención integral, con capacidad para dar servicios específicos a la comunidad LGTBIQ+, en la provincia de Buenos Aires. Encuentran en la web del Ministerio un mapa con la localización de cada uno de estos centros de salud. Y luego, a nivel empleo, en la provincia de Buenos Aires, con una reglamentación hecha por decreto de la ley provincial, se encuentra habilitado desde el año pasado el registro Diana Zacayán, que básicamente es un centro de concentración de currículums de todas aquellas personas de la comunidad LGTBIQ+, que quieran tener un puesto de trabajo en el ámbito del Estado. Entonces es un banco de captación laboral orientado a personas travestis, transexuales y transgénero para postularse. Para eso tienen que enviar su currículum a la web del Ministerio de Trabajo o consultar a cupolaboraltrans@trabajo.gba.gov.ar. E insisto, todas estas, obviamente, acciones las van a poder encontrar disponibles en internet, pero nos parecía interesante que puedan al menos tener un pantallazo general acerca de las iniciativas que desde el Estado se llevan adelante, reconociendo las exclusiones y las violencias específicas que vive esta comunidad y cómo poder de alguna manera no solamente no profundizarlas, sino además reparar toda esa historia de vulnerabilidades. Bueno, espero que les haya sido útil, que todos tengan datos y datas e información después para, no solamente para poder aplicar, sino también para que les sirva, digamos, en su actividad política. No la veo a Ana por ahí, porque estaba con mala señal. Ahí te veo, pero mal, Ana. No sé, Ana, sí, ahí estamos, ahí estamos. Si querés decir algo. Tenés que desmutearte. Sí, estás muteada, exactamente. Estás muteada, vamos a hacernos una regla. Ahí va. Sí, muy linda charla como siempre, más que agradecidos. Y bueno, y en un día como hoy, no nos olvidemos que seguimos buscando Tehuel. Es el pedido de hoy, de siempre, y bueno, después de esta charla, hoy más que nunca. Ni bueno, él, ni uno más. Gracias, Ana, y además decirle, bueno, la Defensoría del Pueblo está a disposición, obviamente, de todos y todas para las cuestiones que necesiten en particular, en el caso de esta situación en particular. Gracias, Ana, por recordarlo, porque, bueno, en el caso de Tehuel, el Defensor del Pueblo se presentó como amicus en la causa. Esto significa que se presentó para activar la búsqueda de Tehuel, para que se haga con la perspectiva de género que se necesita en estos casos en particular. Digamos, con la intención obviamente de que se observe, digamos, sus especiales vulneraciones de derechos que tienen que ver justamente con dos cosas, ¿no? Con su calidad de persona trans y con la búsqueda de trabajo, ¿no? Que son dos indicadores de vulneración de derechos hacia esta comunidad. Muchas gracias a todos y todas, y como siempre a disposición. Gracias, Ana, por invitarnos, y un beso grande a Luis Morales, que siempre está activo en toda la cuestión de diversidad. Se han dado. Gracias a todos los compañeros también.